Dios te bendiga, iglesia. Sean bienvenidos todos los que nos están visitando. Vamos a entregar nuestros niños. Allí están los maestros y los pastores esperándoles, desde 3 años y hasta 14 años, para que pasen a su respectiva clase. E inmediatamente volvemos a nuestros lugares en silencio, en reverencia, para comenzar con la enseñanza del día de hoy. Ok, me dan la señal cuando ya hayan terminado de salir con los niños. Listo, nos preparamos. Buscamos Éxodo capítulo 6. Vamos a comenzar allí. Y nos ponemos de pie para reverenciar esta preciosa palabra de Dios. Éxodo capítulo 6, nos ubicamos en el verso 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Es decir, yo soy el gran yo soy, le está diciendo el Señor. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo las daré por heredad. Yo, Jehová. Amén. Hasta allí leemos. Pueden estar sentados. El título de la enseñanza de hoy: un legado de redención. Y quisiera que prestáramos atención en un breve resumen desde los tiempos de inicio de la historia de la humanidad y hasta los días de hoy. Tenemos una historia de redención
que se ha convertido en un legado. Y es importante porque a través de la fe en lo que Dios ha hecho en nosotros, a lo que Cristo ha hecho en nosotros, a través de la fe en Él, es que nosotros podremos ser totalmente redimidos para Dios. Es importante conocer de qué Dios nos ha redimido, por qué Dios nos ha redimido, cómo lo ha hecho. Y quiero que leamos de nuevo el verso 6, porque se darán cuenta a lo largo de la enseñanza que este momento fue un momento histórico, pero también fue un momento profético. Es decir, Dios estaba marcando la forma como Él a través de los tiempos iba a redimir a su pueblo. Y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Para este tiempo, para nosotros los cristianos, Egipto representa el mundo y su sistema, su manera de ser, su manera de entender y percibir las cosas, su manera de obrar en las cosas. Y Dios le dice en su palabra que es pesada esa manera. Os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Si no nos damos cuenta, el mundo nos hará sus esclavos, el mundo nos hará sus siervos. Por eso Cristo decía, no podemos servir a dos señores. O servimos a Cristo o servimos al mundo. Pero aquí hay un equilibrio, porque tampoco Dios a los cristianos nos ha llamado a sacarnos del mundo. Cuando Cristo hablaba con el Padre en oración en Juan capítulo 17, le decía al Padre en su oración: Padre, yo no te estoy pidiendo que los saques del mundo, yo te estoy pidiendo es que los guardes de la maldad que hay en el mundo. Entonces el tema es que el hijo y la hija de Dios debe aprender a vivir en este mundo sin que el mundo se enseñoree de él, porque el mundo no ha pagado un precio por tu alma. El mundo no ha pagado un precio por ti. Cristo ha pagado un precio por ti. Entonces nuestro Señor es Él. Y mientras nosotros vivimos y nos desarrollamos en el mundo, en esta sociedad, nuestro Señor debe ser Él. Él debe guiar, controlar nuestras vidas, y a Él debemos nuestras vidas. Y os libraré de su servidumbre. Y la palabra clave de la enseñanza de hoy es esta. Dijo el Señor: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué es redimir? ¿Cuántos me pueden ayudar con eso? ¿Qué significa redención? En un resumen desde el punto de vista bíblico, redimir es ir por alguien que está vendido como esclavo, está esclavizado, otros tienen potestad sobre su vida totalmente, y bajo esa esclavitud está en opresión, está en miseria, está en deuda, está vendido, su alma, su cuerpo y su espíritu vendido. Pero alguien toma la posición de pagar el precio necesario para que pueda ser rescatado. Pagar el precio por ese alguien que está vendido como esclavo. Pagar el precio, repito, necesario. No la mitad de lo que eso cuesta, sino un perfecto precio, para que no exista ningún argumento legal en el mundo espiritual, estamos hablando hoy, que pueda devolver
al que ha sido comprado a esa esclavitud, sino que exista todo el argumento legal desde el reino de los cielos para tomar posesión sobre la vida que ha redimido. En otras palabras, sobre la vida que el Señor ha comprado y ha rescatado para Él. Redimir también es rescatar, es recuperar. Lo había perdido, he pagado el precio para volverlo a tener conmigo. Eso es redención. Implica la liberación de una situación negativa, ya sea un error, un sufrimiento o deuda. Y realmente Cristo ha hecho una redención inmensa con nosotros. Y de la primera deuda que nosotros debemos ver es la deuda espiritual de nuestros pecados. Nuestros pecados, nuestras rebeliones nos habían vendido a una condenación eterna. Habían vendido nuestra alma a quien la tenía cautiva a voluntad de Él, el enemigo. Y Él nos tenía en opresión y en miseria espiritual, emocional y física también. Pero Cristo nos ha redimido integralmente, porque Él nos ha creado como es Él. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su palabra dice en la carta a los tesalonicenses que Él nos ha creado cuerpo, alma y espíritu, los cuales son de Dios, dice su palabra. Nuestro cuerpo, el templo para que Él habite en la tierra, para que Él more. No sois vuestro, dice, sino que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nuestra alma y nuestro espíritu de Él. Por eso cuando aquel criminal, ladrón, fue condenado a pena máxima, en aquel tiempo la pena máxima era no en la silla eléctrica, sino en una cruz. Y estaba siendo allí condenado, castigado. Y este hombre, viendo el castigo de sus hechos, que eran reales porque él lo reconoció, él dijo al otro compañero: estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. Pero este, refiriéndose a Cristo, ningún mal hizo. Y miró a Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto bastó para que Jesucristo pudiera, un ser humano que estaba vendido a las tinieblas, que le faltaban minutos para irse a una eternidad en la oscuridad y posteriormente al infierno, bastó para que Cristo cambiara el curso de su alma y de su espíritu, y le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En un instante vemos un rescate, diríamos los maracuchos, por un pelito se pierde. Hay otros dichos, pero estoy nervioso y no me acuerdo. Pero por poquito que se pierde, en la raya, dirían otros, en la raya Cristo hizo vigente en esa vida lo que Él había venido a hacer, la redención. Pero fíjense esto: eran dos seres humanos los que estaban al lado de Cristo. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos habían cometido los mismos crímenes. Los dos estaban siendo castigados por lo mismo. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero no los dos fueron redimidos. Nos preguntamos para aprender y reflexionar: ¿será que Cristo quería salvar solamente a este y a aquel no? ¿O será que Cristo los quería salvar a los dos, pero por su posición incrédula y dura perdió ese beneficio y esa gran bendición? La Biblia dice en la carta del apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él está siendo muy paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto me deja claramente entendido que Cristo los quería salvar a los dos, pero uno entendió la obra de redención que Cristo estaba haciendo justo a tiempo, mientras que el otro no. He aquí la importancia
de conocer a través de la Escritura lo que Cristo ha venido a hacer por ti y por mí y por el ser humano que está allá, tu familia, mi familia, aquellos que están en la calle, que no tienen a Cristo y que creo que las horas están contadas con todas las señales que están delante de nuestros ojos. Es importante que alguien les llegue con esta buena noticia y les explique que hay alguien que ha pagado el precio por su vida, un precio perfecto, y este es el precio de Jesucristo mismo entregado en obediencia en la cruz, aceptando tal vituperio, aceptando todos los insultos, aceptando que al santo de los santos, al perfecto, al precioso, al más hermoso de los hijos de los hombres, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aceptó que le escupieran la cara. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque pensaba en pagar el precio por ti y por mí. Derramó hasta la última gota de sangre, y esa sangre fue el precio que Él pagó por ti y por mí. Por eso Él tiene la libre y total potestad de tomar posesión de tu vida, y esto es una buena noticia, porque Cristo no ha tomado posesión de nuestras vidas para aburrirnos o para llevarnos a frustración. Él lo dijo en un corto versículo así: el enemigo vino para robarles, matarles y destruirles, pero yo he venido, dijo Cristo, para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Cristo compró tu vida y la mía para darnos una vida que valga la pena. Dáselo a Él, porque es Él quien se lo merece. Señor, gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Bendito sea tu nombre. Esta historia de redención que, según el Espíritu Santo me hablaba hace unos días, así quise escribir y compartir con ustedes. Es una historia vigente en todos los tiempos, solo que nosotros estamos viviendo, creo, sin temor a equivocarme, el tiempo más glorioso de las dispensaciones de los tiempos de Dios. Porque Cristo dijo: muchos profetas desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y si no nos equivocamos, es muy probable que esta nuestra generación sea la que sus ojos vean, estando con vida en la tierra, venir al Salvador en el cielo, en las nubes, para levantar a su iglesia. Así que creo que estamos viviendo uno de los tiempos más tremendos. Pero esto es una historia vigente desde el principio de los tiempos y nunca va a dejar de estar vigente. Repito, creo que hemos entrado en la etapa de la recta final, donde el objetivo de Dios de la redención va a cobrar más fuerza, incluso al llegar al punto final, donde salvará a todo Israel como lo ha prometido, al punto final allá, después que cumplan los propósitos en Israel. Y recordemos que esa historia de redención podemos hablar en los tiempos primeros como Noé. Dios había determinado acabar con todos los seres humanos por tanta maldad en aquellos tiempos. Sin embargo, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y el Señor le dio la oportunidad y lo redimió, lo salvó de aquella destrucción, a él con su familia, como ya lo sabemos, y a todos los animales para preservarlos en la tierra. Asimismo Dios hizo con Abraham. Dios llamó a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Abraham estaba viviendo en un pueblo con costumbres paganas, y Dios lo llamó de allí, lo sacó de allí para redimirlo. Y esa redención que Dios hizo con Abraham ha marcado todas las generaciones de la tierra, porque la Biblia explica que lo que Dios puso en el corazón de Abraham, que le dice la Biblia la simiente, es Cristo, y esa simiente es la que nos salva a nosotros. Por eso dice en la carta a los Gálatas que los que somos de fe en Jesucristo somos bendecidos con el creyente Abraham.
Somos herederos de la promesa dada a Abraham. Es algo tremendo. Pero Dios lo rescató. Y si nosotros estudiamos su vida, toda su vida es una historia de redención. El Señor lo saca de Ur de los Caldeos. Abraham no podía tener hijos porque Sara, su mujer, era estéril. Pero Dios los tenía en su propósito. Habían nacido con un propósito, y el propósito era que ellos fueran padres de muchedumbres de gente. Yo te voy a decir, y aprovecho este momento para hacer un paréntesis. Dios te dio la vida con un propósito. Dios me dio la vida con un propósito. Y es muy factible que el propósito que Dios va a cumplir contigo sea muy diferente a las limitaciones que tú hoy ves en tu vida. Y tú veas quizás y razones y digas: ¿cómo va a hacer esto Dios conmigo? Pero entiende, no eres tú quien lo va a hacer y tu posibilidad, es Dios quien lo va a hacer. Y así Dios cumplió su propósito con Abraham y Sara. Pero después que Isaac nació, el hijo de la promesa, Dios le ordenó a Abraham que se lo entregara. Y allí vemos de nuevo un acto de parte de Dios, del corazón de Dios, de redención. Y justo en el último momento, así como fue salvado aquel ladrón de la cruz, fue salvado Isaac de ser sacrificado. Ustedes conocen la historia. Ya cuando Abraham levantaba su mano para sacrificar al muchacho, Dios dijo: te he probado, sé que temes a Dios. Y levantó Abraham sus ojos y vio al cordero. ¿A quién representaba ese cordero? En ese momento, el cordero fue aquella salvación tan grande que Abraham quizás ya no pensaba, porque ya había levantado el puñal. Ese cordero se convirtió en recurso de salida increíble. Le cambió el lugar de su hijo a la muerte y tomó el lugar de su hijo para que su hijo pudiera seguir con vida. En pocas palabras, Dios estaba redimiendo a alguien que iba directo a la muerte y lo estaba regresando a los brazos de su padre. Pero al mismo tiempo, el Señor estaba profetizando y diciendo que a través de un cordero Él iba a pagar tu precio y el mío, y nos iba a redimir a nosotros también, así como lo había hecho con Isaac. Después Abraham comenzó a hacer Dios lo mismo. Dios, a través de Abraham, intercede por otros pueblos. Y hay una historia tremenda de redención en la vida de Abraham, y es cuando Abraham y Lot se separan porque estaban tan bendecidos que ya sus posesiones no cabían juntas. Y Lot se fue para aquella ribera del Jordán. ¿Se acuerdan que les he explicado que Lot fue vivito, no? Y agarró aquella ribera que a los ojos se veía muy codiciable: pastos verdes, agua fluyendo. Y por allí se fue él y terminó haciendo sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos. Pero antes de llegar la destrucción de Sodoma y Gomorra, un rey llamado Kedorlaomer, les pido que no tomen este nombre para sus hijos, Kedorlaomer, junto a otros reyes, hacen una conspiración contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Y vienen y pelean contra ellos. Y se llevan, como los vencen a los reyes de Sodoma y Gomorra, se llevan como botín todos los bienes que allí había. Y Abraham es avisado de que Lot, su sobrino, ha sido llevado en cautiverio junto con toda su casa y lo que él tenía. Abraham se dispone, prepara a un ejército de los siervos que ya él le habían nacido y tenía en casa, en posesión de él, y va contra aquellos reyes con el propósito de pelear con el hombre fuerte que había atado a Lot, su sobrino, de pelear con el hombre fuerte que había poseído a los de Sodoma y Gomorra. Y efectivamente Abraham los vence, los derrota y recupera, redime, vuelve a obtener el botín que aquellos reyes habían robado, habían tomado. En un momento lo vamos a leer, lo vamos a ver a la luz de la Escritura, porque así lo he considerado en lo que Dios me ha guiado a hacer.
para que veamos detalles allí muy hermosos e importantes. Pero Abraham estaba haciendo lo que Dios había hecho con él. Ubiquémonos allí. Dios había redimido a Abraham. Dios le había enseñado a Abraham cómo se redimía un hijo. Ahora Abraham estaba siendo un instrumento en las manos de Dios para redimir a otros. No somos tú y yo los que vamos a pagar un precio por la gente. Cristo pagó el precio, pero tú y yo somos los instrumentos que Cristo va a utilizar para llegar a redimir a muchos, para llegar a decirle esta buena noticia. Hay alguien que pagó el precio por ti. Hay alguien que pagó tu pecado y ya no tienes que ser condenado y ya no tienes que sentirte culpable. Hay alguien que sufrió tu enfermedad y tu dolor sobre su cuerpo para que tú no tengas que estar enfermo. Hay alguien que pagó tus deudas para que tú tengas esperanza y no pienses que vas a vivir toda la vida endeudado. Hay alguien que pagó el precio por ti. Y esos tenemos que ser los encargados de llevar esa buena noticia, tú y yo. ¿Cuántos lo entendemos? Asimismo Moisés, Dios vio cómo su pueblo Israel estaba viviendo en una opresión terrible en Egipto. La Biblia describe que ellos gemían del trabajo, del cansancio, del sufrimiento, del latigazo del Egipto opresor. Así Dios los vio y tuvo compasión de ellos. Y Dios llamó y levantó a Moisés para rescatar a su pueblo de la opresión. Esto es redimir, sacarlos de allá, sacarlos, liberarlos de esa opresión. Es importante que tú y yo comprendamos que hoy Cristo nos ha llamado, no nos ha llamado a vivir bajo opresión. Cristo nos ha llamado para hacernos libres. Pero libres no significa libertinaje. El pecado nos esclaviza. La santidad que Cristo nos devuelve nos libera. Cristo nos hace libres porque nos hace libres del pecado. Y Dios utilizó a Moisés, como dice allí, con mano fuerte. Cuando comenzamos leyendo en Éxodo capítulo 6, dice que Dios le habla a Moisés y le dice: Faraón les va a dejar ir con mano fuerte. No traduce que Faraón es el que utiliza la mano fuerte. Dios lo que le está diciendo es: si no fuera porque yo con mano fuerte voy a reprender duro a Faraón, él no los dejara salir. Pero él los va a dejar salir porque yo voy a actuar con mano fuerte. Ahora, vamos a ubicarnos en un momento, en una fórmula. Tú y yo somos Israel en Egipto. Tú y yo tenemos un opresor encima. Tú y yo tenemos a alguien que a diario nos latiga para que trabajemos. Y trabajemos para él sin nosotros recibir beneficio y salario. A alguien que con sus cosas que nos rodean nos lleva a una angustia tal que cuando se nos mira nos encuentran gimiendo de la angustia y el dolor. Y entonces Dios paga el precio, Dios levanta a alguien. Y cuando va y viene por nosotros, ese alguien que nos tiene preso dice: no los voy a dejar salir, son míos. Faraón creía en su soberbia que los israelitas eran sus esclavos y que eran de él y de sus ejércitos. Y hasta cierto punto, con su poder terrenal, él lo había logrado, los tenía a su antojo. Pero cuando viene uno más poderoso que el hombre fuerte, que en ese caso era Faraón, y en el caso de nosotros es el diablo, cuando viene uno más poderoso y le golpea duro, como golpeó Dios a Faraón con todas las plagas, terminando con la muerte de sus primogénitos, el hombre más fuerte tiene que doblegarse. Por eso es que Cristo venció al hombre fuerte. Y por eso es que la Escritura dice que ante Cristo toda rodilla ha de doblarse, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Es por eso que Cristo, cuando caminaba y se acercaba a los que estaban poseídos por demonios, como el gadareno por ejemplo, o
aquel endemoniado en la sinagoga que dice en Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 9, que Cristo estaba predicando allí en el día de reposo y se levantó endemoniado. Y ellos, los demonios en esas personas gritaban: ¿qué te pasa con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes contra nosotros y nos atormentas? Porque ellos sabían que había llegado uno más fuerte que ellos. Buena noticia, iglesia. No existe potestad ni física ni espiritual, ni visible ni invisible, ni lo presente ni lo porvenir. Ninguna cosa creada te podrá separar a ti y a mí del amor de Jesucristo. Porque Jesucristo venció al hombre fuerte. Esto lo constituye a él victorioso. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo de Abraham. Pero así fue como Dios nos enseñó que Él redimía a su pueblo. Y quiero decirles que el propósito de Dios de sacar a Israel de allí no solamente fue quebrantar a Faraón de esa soberbia de que él se creía dueño de ellos, como el diablo se cree dueño de las almas. Pero es mentiroso, es padre de mentira. Dice la Biblia en el profeta Ezequiel, dice el Señor a través del profeta: mía es toda alma viviente. También dice el Salmo: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo ser humano es de Dios. Así que no tengas miedo. No solamente no tengas miedo de que Satanás no va a poder con nosotros, porque Cristo venció a Satanás y está en nosotros y nos da la victoria. No tengas miedo de hablarle al familiar, dáselo a él. Para ti son los aplausos, Cristo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Dios. No tengas miedo de hablarle al familiar que está oprimido, que está perdido. No tengas miedo. No, es que usted no sabe, pastor, lo sumergido que está en las tinieblas y en el pecado y la dureza de su corazón. La palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra, dice. El corazón más duro, más entenebrecido y más en las tinieblas, aun si fuera un asesino, aun si fuera un asesino de cristianos. ¿O no fue eso lo que pasó con Saulo? ¿Acaso no era Saulo un asesino? Y no solamente asesino de cualquier persona. Hay sicarios que dicen, lo vemos en las películas y las series y sabemos que es así, porque lo toman. Hay sicarios que dicen, bueno, yo mato a los encargos porque ellos hicieron cosas malas, y con eso se autoalivian la conciencia. Pero Cristo venció al sicario y al supersicario. Cristo venció. Saulo era un enemigo, un asesino de cristianos, y Cristo lo venció. Y Pablo se rindió. El que era un asesino se rindió y dijo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Así que no tengas miedo. Y ve, solamente primero hazte consciente de qué ha hecho Dios en tu vida. ¿Cómo te ha redimido Cristo para Él? ¿Sabes qué? Tú no eres de este mundo. Tú no perteneces al banco que le debes o al prestamista que le debes. Tú no perteneces al enemigo. Tú perteneces al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, a Jesucristo. Y Él levanta bandera por ti. Por eso su palabra dice en Isaías: vendrá el enemigo como río. Realmente el enemigo vendrá contra nosotros. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Contra quién? Contra el enemigo. ¿A favor de quién? A favor de su pueblo, que somos tú y soy yo. Así Dios, a través de Moisés, lo utilizó para sacar a su pueblo de esa opresión. Y no solamente era la opresión del gemir y la opresión de la esclavitud de Faraón y su ejército, sino también que Dios planea llevarlos a una tierra de abundancia. Dios les dice: han comido el pan con escasez, pero les voy a llevar a una tierra, y les advierto, cuando allá comen y se sacien, cuando vean que yo les voy a multiplicar sus ganados y los prospere, no se endurezcan sus corazones diciendo: mi poder me ha dado esta riqueza. Recuerden que soy yo el único que tiene el poder para darles a ustedes hacer las riquezas. Es decir, Dios había planeado una redención integral. Los había redimido espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Por eso
el plan era llevarlos a la tierra prometida que fluía leche y miel, donde Dios le decía: ya no van a comer el pan con escasez, ahora van a comer con abundancia. Por eso advertía a sus corazones. ¿Qué pasa con el ser humano? Cuando el ser humano está bien, y cuando digo bien, me estoy refiriendo a lo que la sociedad dice bien. Y la sociedad dice: él está bien, a los que tienen buena posición económica. Eso no es estar bien. Hay personas que son tan ricos económicamente y son tan pobres espiritualmente que lo único que tienen es dinero. Realmente no hay paz en sus corazones. No hay propósito de Dios en sus vidas porque le han dado la espalda a Dios, porque su Dios es el dinero. Hay personas que Dios les ha bendecido y tienen dinero porque Dios les ha bendecido, como a Salomón, como al rey David, como a muchos de hoy, siervos de él. Y ellos han logrado aprender a autocontrolar sus vidas, de que su Señor no sea el dinero que tienen, de su Señor sigue siendo Cristo, aunque tengan todo ese dinero. David también es un ejemplo de redención. Israel había perdido sus bienes, sus tierras, sus posesiones más valiosas, incluyendo lo más valioso en ese tiempo, el arca del testimonio, el arca de Dios, la que representaba a la presencia de Dios con ellos. ¿Por qué la habían perdido? Porque los reyes que habían precedido a David habían dado la espalda a Dios, vivían haciendo lo malo, no guardaban los mandamientos de Dios, no miraban a Dios para obedecerle. Entonces habían perdido todo eso. Israel había retrocedido hacia la miseria. Cuando Dios levanta a David, David, con todo y sus errores, persistió en él el hacer la voluntad de Dios. El motor que lo movió fue preguntarle al Señor: ¿debo ir o no debo ir, Señor? ¿Debo pelear esta guerra o no la debo pelear, Señor? ¿Irás conmigo o no irás conmigo? ¿Haré esto o no haré esto? Y Dios utilizó al rey David, y a través de él comenzó a redimir a Israel. Y si ustedes leen la historia completa, van a enterarse de que comienzan ellos a recuperar tierras, espacios de tierra que habían perdido. Esto es, estaban redimiendo, estaban recuperando. Empiezan a recuperar los bienes, empiezan a recuperar la buena fama. Los primeros ejércitos que se enfrentan a David venían sobrados, porque cada vez que se enfrentaban a Israel, ellos ganaban, Israel perdía, porque Israel estaba a espaldas de Dios. Pero ellos no estaban sacando cuenta que ahora Israel estaba de la mano de Dios, porque este rey los había llevado a conectarse con Dios, a caminar en la voluntad de Dios. Entonces, cuando ellos iban contra ellos, los enemigos venían engolfados, pero la Biblia describe cómo el ejército israelí los vencía, los destruía, los hacía huir. Y se levantó de nuevo el buen testimonio de los hijos de Israel. ¿Te acuerdas? El testimonio que tú y yo teníamos antes de Cristo. El nieto de Carlito Pérez, el hijo de Chabela, no alcanza el aguardiente que hay en el depósito para saciarlo. Rebelde como nadie, pelea hasta con los policías, hasta amanece preso por pelear con policías. Póngase usted a mirar su testimonio y el mío antes de Cristo llegar. ¿Cuál era nuestra fama? ¿Qué decían de nosotros? Recuerdo que en el colegio el libro de vida tenía un espacio para las notas negativas y un espacio para las notas positivas. Una de ellos, no sé cuántas veces que me llevaron, porque me había agarrado otra vez, y me ponen con la directora, abre el libro para hacer la nota negativa y dice: Villasmil, ya usted llenó el espacio. La nota negativa, mire, ya no hay donde ponerle. Ya a usted lo que le toca es la expulsión. Yo era un poco vivo, ¿no? Y yo estaba mirando así desde donde yo estaba sentado en la dirección el libro. Y vi, directora, pero disculpe, pero yo tengo una nota allá en las positivas también. ¿Y por qué no lee la positiva? Ah, ¿verdad? Tiene una de las positivas.
Cuando la comienza a leer era otra negativa que como no cabía ya la habían puesto ahí. Entonces se me caía la cara de vergüenza. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y no me expulsaron. Yo creo que lo que me querían ministrar era miedo a ver si me recogía. Pero lo cierto es que miremos el antes y miremos el después. Porque dice la Biblia en Corintios capítulo 5 y verso 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo nos redimió y nuestra fama comienza a cambiar. Israel comenzó a ser conocido como un pueblo que había que respetar ahora otra vez, que había que tener temor y respeto de ellos, porque Dios estaba con ellos. Esto era lo que la gente decía. Cuando ustedes leen la historia, la gente decía: Jehová está con ese pueblo, cuidado porque son los israelitas. Eso es lo que pasa cuando tú y yo entendemos de quién somos y quién nos ha comprado, quién nos ha redimido, y comenzamos a vivir de la mano con Él. El enemigo va a venir contra nosotros, pero se va a encontrar con un Rey de reyes y Señor de señores, porque la palabra de Dios dice: no es nuestra la batalla ni la pelea, la batalla es de Dios. Está quietos y ve la salvación que Jehová hará por vosotros, dice su palabra. Él pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, se encuentra no a Carlos, no a Jean Manuel, no a Ricardo, no, él se encuentra a Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Pues la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los ¿qué? Y los defiende. ¿Ok? Así Dios a través de David redimió. Jesús, con todo su pueblo esparcido, el israelita y el gentil, vino a esta tierra con un objetivo preciso, bien específico y centrado. He venido a buscar y a salvar todo lo que se me había perdido. Hoy tú y yo formamos parte de esos redimidos, de esos rescatados. Párate firme en la identidad que Cristo te está dando. No le cedas terreno en tu identidad al enemigo. El enemigo va a venir contra tu vida, te va a hacer creer que no vales nada, te va a poner dardos en la mente diciéndote que no eres digno o no eres digna delante de Dios. Pero levanta la carta de aquel que pagó el precio por ti. A nosotros no nos han redimido que hemos actuado bien. A nosotros nos ha redimido la gracia de Jesucristo, poniendo Él su vida en lugar de la nuestra en esa cruz. Así que cuando el enemigo venga a querer echarte para atrás, levántale esa carta y dile: Cristo pagó el precio por mí. Y el acta de decretos que había en mi contra, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. La borró con su sangre y te despojó a todos los principados y a todas las potestades. Los despojó de autoridad. Y dice la Biblia que los puso debajo de nuestros pies, siendo Cristo nuestra cabeza, porque la iglesia es su cuerpo. Amén. Ok. Jesús nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha comprado con su vida, con su sangre. No hay vuelta atrás. ¿Escuchaste? Quisiera, para sellar no hay vuelta atrás, vamos a buscar Evangelio según San Juan, capítulo 8. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Creían ellos que no habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Le preguntan a Cristo: ¿seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Número 1, ¿quién es el Egipto que hoy nos oprime? ¿Quién es? En la aplicación a nuestra vida diaria, el pecado. Ahí está claro. El pecado nos hace esclavos. Cristo nos hace libres. ¿Ok? Y el esclavo, oído este principio del reino de los cielos maravilloso, porque aunque Cristo le está hablando a discípulos que han decidido creer en Él, aquí hay varias telas que cortar. Estos discípulos creían en Él, pero no vivían su palabra. Cristo les está enseñando que no solamente tenían que creer, tenían que obedecer, para que pudieran ellos disfrutar la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ok? Pero además de eso, en esta lectura hay un principio de los cielos maravilloso, un arma espiritual para nosotros, pararnos frente a las tinieblas cuando ellas intenten venir contra nosotros. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Aquí está hablando de esclavo y aquí está hablando de hijo. Un ser humano en la condición de esclavo no siempre será esclavo, dice Cristo. Un ser humano en la condición de hijo sí siempre será hijo. ¿Cuántos van conmigo? Esto es maravilloso. Así que, sigue diciendo Cristo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois, Él les va a hablar ahora, entendiendo la posición de ellos. Él sabe quiénes son. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense, entre los que habían creído en Jesús, en el grupo habían unos que lo querían matar. Esto te debe dejar claro, iglesia, que las iglesias no son perfectas. Cristo es el perfecto. Y que de repente puede que en la iglesia la mayoría seamos trigo, pero puede ser que haya uno que otro que sea cizaña. Tu tarea y la mía no es buscar quién es cizaña, quién es trigo. Tu tarea y la mía es buscar ser trigo. ¿Cuántos me escucharon? Buscar ser trigo, eso es todo. Cuando los discípulos se preocuparon por eso y le dijeron: Jesús, ¿quieres, Señor, quieres que accionemos? Jesús le dice: no, déjalos crecer a los unos junto con los otros, que mis ángeles saben quién es quién y a quién tendrán que cosechar y a quién no. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En pocas palabras, yo fui esclavo. Un día estuve esclavizado totalmente. Tú fuiste esclavo, fuiste esclava. Pero se cumplió este principio, que el esclavo no se iba a quedar ahí para siempre esclavizado, porque había un plan de Dios que determina que todos los hombres van a ser visitados por su gracia y que iban a ser rescatados de esa esclavitud. Ese día llegó a mi vida y ese día llegó a la tuya. Ahora hemos sido rescatados, ahora no somos esclavos, ahora somos hijos.
En esta posición hay una buena noticia. El hijo sí queda para siempre en casa. Al hijo el padre no lo va a expulsar de casa por cabezón que sea. Él va a tratar con él, y si tiene que usar la vara, la va a usar. Y si lo tiene que disciplinar, lo va a disciplinar como hijo, pero lo va a formar, lo va a formar, lo va a formar. Va a poner la vasija en la rueda, así le duela, le va a romper lo que no sirve y le va a poner barro nuevo y lo va a formar hasta llevarlo a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Quizás hoy tengamos algunas virtudes de Cristo viviendo en nosotros y unas tantas cabezonerías de nuestra carne. Pero Cristo dijo: el hijo sí queda en la casa para siempre. El que, Filipenses capítulo 1 y verso 6, estando persuadidos de esto, convencidos de esto, entendidos de esto, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hermano, ¿hasta cuándo va a pedir usted perdón? Hasta el día de Jesucristo. Hermano, me ha ofendido 3 veces, me ha pedido perdón 3 veces. Y Cristo te dice: y hasta 70 veces 7 en un día. No sé si lo vemos, pero Él no nos va a soltar. Si queremos caminar con Él, si aceptamos esa gracia que nos rescató, que nos redimió, Él nunca nos va a soltar. Dice su palabra que los que están en su brazo, nadie los arrebatará de su brazo. Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha comprado con su vida, con su sangre. No hay vuelta atrás. Asimismo, ahora nosotros, en las manos de Jesús, que hemos sido redimidos, vamos a ser usados como Dios utilizó a Abraham, como Dios utilizó a Moisés, como Dios utilizó a David. Tú y yo vamos a ser usados por Cristo para redimir a otros. Repito, no los vamos a redimir nosotros, los va a redimir Cristo a través de nosotros. Amén. Él es el que lo hace. Nosotros somos instrumentos, simples siervos. Hoy es el día, hoy es el tiempo de redención. Hoy es el tiempo de estar conscientes que pertenecemos a alguien más poderoso, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí no hay vuelta atrás. Primero eso, nuestra identidad firme. Y de la mano con eso, aquel que tú ves que está esclavizado en las tinieblas, está en un lugar que no le corresponde. Hay que irlo a rescatar. ¿Ok? Cristo lo marcó y dijo: ese lugar no es para él para siempre. El esclavo no va a quedar ahí para siempre. Hay que traerlo a la casa. Al hijo pródigo hay que buscarlo y hay que traerlo a la casa, porque hijo sí va a ser para siempre. Cristo redime nuestra alma, redime nuestro cuerpo, redime nuestro espíritu, nuestras vidas, nos redime de las angustias. Escucha, iglesia, Cristo nos redime de las angustias, Cristo nos redime de las opresiones, Cristo nos redime de las deudas y nos pondrá en la tierra que fluye leche y miel. Cristo, la palabra de Dios dice a los cristianos, las cartas, que si el ministerio de Moisés fue con gloria, cuánto más glorioso es el ministerio de Jesucristo. Y si aquellos tiempos fueron tan tremendos de salvación para el pueblo de Dios, cuánto más sería para nosotros. Y de verdad que a veces cuando nosotros vemos que tenemos la situación económica, por ejemplo, difícil, y que no estamos produciendo lo suficiente para pagar los compromisos que tenemos, decimos: ay, ¿quién fuera Israel llegando a la tierra prometida? Habiendo pasado ya el proceso, habiendo pasado el proceso ya de Egipto y el proceso del desierto, y estar entrando allí a disfrutar de esa leche y miel. Ay, ¿quién fuera Israel? Pero la palabra de Dios dice, y yo te digo: ay, quien fuera cristiano, ay, quien estuviera con Jesucristo, porque Jesucristo nos hace herederos del Padre. Pero esa herencia es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo mío, no es en el tiempo tuyo, porque ni siquiera tú y yo sabemos todo lo que Dios tiene que limpiar en nuestros corazones.
Él está haciendo procesos. Yo hablaba ahorita de una vasija en la rueda, ¿verdad? Y tú y yo somos la vasija. Bueno, quizás hoy una de las áreas que Él está procesando en nuestros corazones es esa. Y por eso estamos pasando por esa prueba. Pero ten confianza. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Él está con nosotros. Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aunque haya llegado el día del último bocado como la viuda, ¿ok? Él va a suplir. Aunque haya amanecido como en el desierto y todavía no ha caído el maná, en los siguientes minutos el maná caerá. Pero Él va a suplir, Él va a proveer. Él es fiel, ¿ok? Él nos ha redimido para Él integralmente. Y finalmente Jesucristo hará lo mismo. Pero esta parte la voy a dejar para la conclusión. Vamos a leer en Génesis capítulo 14. Una historia de redención que me conmovió, me parece muy interesante. No es un cuento, no es una novela, no es una filosofía, es un testimonio de una realidad vivida que Dios determinó dejar escrito para que nosotros pudiéramos conocerla, leerla e inspirarnos en ello. Génesis capítulo 14 y verso 14. Vamos a leer así encriptado. Seleccioné por causa del tiempo solo los versículos claves de lo que estaba relatando acerca de la redención que Dios hizo a través de Abraham, a su sobrino Lot y los que con él estaban. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes. Traten de, más que una lectura, ubicarse en el momento, como si estuvieran viendo la serie o las imágenes de ese momento, lo que estaba pasando. Él escucha que se han llevado cautivo a su pariente. Él llama a sus siervos, prepara a 318, los arma y hace una estrategia. Vamos a caerle de noche. Y van en plan de pelea, ¿ok? Efectivamente llegan y los atacan. Los atacan y los vencen. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿A quién redimió Dios a través de Abraham? Según este verso 16. ¿Qué fue lo que Abraham recuperó que el enemigo se había robado? Recuperó bienes, recuperó a su sobrino Lot, un familiar de él, a los bienes de Lot, recuperó a las mujeres y recuperó ¿a quién? A la demás gente. Ustedes no ven que Dios no salvó solo a Noé, sino que le dijo: métete tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ustedes no ven que cuando en futuro, después de esto, valga la redundancia, Dios determina acabar con Sodoma y Gomorra, solamente había un hombre justo en Sodoma y Gomorra, y era Lot, este sobrino de Abraham. Y no ve cómo Dios determina salvar a Lot, pero no le da la oportunidad él solo. Los ángeles le dicen: toma tu familia y apresúrate a salir. No podremos hacer nada del juicio que hemos venido a hacer antes de que tú salgas. Esto habla claramente incluso de lo que va a ser el levantamiento de la iglesia, porque va a venir una gran tribulación sobre la tierra, pero Jesucristo ha prometido librarnos de la hora de la prueba de la tierra si hemos creído en Él y guardado la palabra de su paciencia. Entonces Dios salvó a Lot con su familia, su mujer porque no quiso, pero Él le dio la oportunidad. Él le dio la oportunidad a él con su familia. Cuando Rahab la ramera cooperó con los israelitas para que ellos conquistaran Jericó,
Ella pidió a cambio que se le perdonara la vida a ella. Si tú lo lees, es impresionante. Se le perdonara la vida a ella y a su parentela. Y tal cual como ella lo pidió, lo repiten. Dios lo pone en el corazón de Josué y lo pone en el corazón de los que con él estaban. Y a ella se le respeta la vida junto con sus parientes. Es por eso que el Espíritu Santo en los apóstoles, cuando Cristo los liberta de la cárcel, allá en el libro de los Hechos, el carcelero le pregunta, cuando ve aquel testimonio tan tremendo, el testimonio más fuerte no fue el terremoto. El testimonio más fuerte fue la mansedumbre de Pablo y de Silas, que estando las puertas abiertas no se fueron. Esperaron que aquel que podía hacer el milagro con el terremoto podía hacer el milagro en el corazón de las autoridades, y las autoridades dan la orden para que lo soltasen. Yo no sé cuántos conocen esa historia, pero eso fue así. Y el carcelero piensa matarse porque dice: se me escaparon. Y ellos le dicen: no te mates, aquí estamos. Es decir, lo querían proteger. Al que los tenía preso, lo querían proteger, lo querían salvar. Entonces este testimonio conmueve el corazón de este carcelero y él les dice: ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y el Espíritu Santo en ellos le responde y le dice: él no le dijo: ¿qué es necesario para salvarme junto con mi casa? Él no le dijo eso. Léelo y vas a encontrar que él dice: ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y el Espíritu Santo le responde y va un poco más allá de su petición, un poquito nomás. Lo digo así como con ironía porque es maravilloso, es hermoso. Y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino también toda tu casa. ¿Ok? Dios tiene el objetivo de habernos pagado el precio a todos. Por eso es que Josué firme dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el mismo Espíritu Santo a lo largo de todos los tiempos poniendo lo mismo en el corazón de sus siervos. Esto me lleva a creer que tú y toda tu familia van a ser salvos. Lo que hoy vea, dáselo al Señor, dáselo a Él. A ti la gloria, Señor. Tú eres el único que has dado estas palabras en la Biblia y eres el único que tienes el poder de cumplirla, porque tú pagaste el precio, Cristo, por todos nuestros familiares. Tú lo hiciste. Ellos te pertenecen. Los que tú hoy miras que están más soberbios, más terribles, más duros, son los que muy pronto más van a caer a los pies de Jesucristo. Lo vas a haber hecho porque Dios lo hará. Dios lo ha prometido. Y recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, las mujeres y demás gente. Seguimos leyendo. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ya les dije, no tomen ese ejemplo para ponerle nombre a sus hijos. Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Identifiquemos aquí en la lectura. Kedorlaomer, junto con otros reyes, son los que han atacado al rey de Sodoma y Gomorra y los ha conquistado. Entonces Abraham se arma y viene contra ese Kedorlaomer y los reyes que están con él, para entonces el más fuerte vencerlo y poder devolverle a los reyes de Sodoma y Gomorra. Pero el objetivo de Abraham no tanto era quizás los reyes de Sodoma y Gomorra, porque la Biblia resalta que él escuchó que su pariente Lot había sido llevado, y ahí es cuando él acciona. ¿Ok? ¿Qué mueve el corazón de Abraham? Salvar a su pariente, redimir a su pariente. Pero redimir a su pariente, moverse a redimir a su pariente, hace que Dios salve a más allá de su pariente, y él recupera todo lo que ahorita leímos. Entonces, cuando él vuelve, Abraham vuelve de derrotar a Kedorlaomer, es lo que está diciendo el verso 17, y a los reyes que estaban con Kedorlaomer, y Abraham vuelve, sale el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que es rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos
y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Por qué Abraham pudo vencer? Porque un Dios Altísimo había entregado a los enemigos en su mano. Y le dio a Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo. Hacemos una pausa. La palabra de Dios dice que Melquisedec fue un sumo sacerdote que no se le conoce padre ni madre. A todos se les conoce la descendencia. Dios guardó de que se hable de cada descendiente de los 12 patriarcas. Pero de Melquisedec no hay registros de que tuvo padre y madre. Esto lo dice la Biblia, no los inquieta a nosotros, nos los dice para que lo leamos. También dice de Melquisedec que él no tiene principio ni fin de días. ¿Y quién es el único que no tiene principio ni fin de días? El alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando Cristo se revela a Juan para darle el Apocalipsis, comenzando le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero además de esto, si no fuera suficiente, si usted lee la Biblia, yo lo he revisado desde Génesis hasta Apocalipsis, solamente en 2 ocasiones un sacerdote, sumo sacerdote en los 2 casos, saca pan y saca vino. Solamente en 2 ocasiones. Estas 2 ocasiones, esta es la número 1 y la primera, en los tiempos de Abraham. Unos 600 años antes de los tiempos de Moisés. Aproximadamente unos 2100 años antes de que Cristo llegara a la tierra. No del día de hoy, sino de que Cristo llegara a la tierra a desempeñar su ministerio. Este sacerdote que tiene todas esas características, cuando sale al encuentro con Abraham, saca pan y saca vino. Pero ¿qué tiene esto de relevancia? ¿Sabías que el pan y el vino son la señal del nuevo pacto en Jesucristo? Y que Cristo, la noche antes de ser entregado, instituyó eso como una santa cena que toda la iglesia debería practicar y participar hasta que Él venga por nosotros. Él dijo: este pan representa mi cuerpo y este vino representa mi sangre. Ese sacerdote que no tenía principio ni fin de días, ese sacerdote que no tenía padre ni madre, llamado Melquisedec, ese sacerdote sacó pan y vino. A ese sacerdote Abraham, dice, le entregó los diezmos de todo lo que él había rescatado, lo que él había recuperado. ¿Ok? Aquí vamos a ver cómo actúa un hombre de fe frente a la autoridad celestial y frente a la autoridad terrenal. Seguimos ahora con la autoridad terrenal. Acabo de describir un poco lo que él actuó frente a la autoridad celestial. Melquisedec dice siervo, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. ¿A quién es el único además que se le llama en la Biblia rey de paz? ¿Cuántos me ayudan? A Jesucristo. Rey de Salem significa rey de paz. Seguimos. Verso 21. Entonces el rey de Sodoma está viendo el encuentro de Abraham, todos los bienes que él había recuperado, frente a Melquisedec, ese sacerdote con esas características majestuosas. Está viendo que Melquisedec le bendice a Abraham y Abraham le entrega los diezmos. ¿Ok? Entonces el rey de Sodoma sale a la palestra y dijo Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. En este momento, cualquier maracucho hubiese dicho: ay, papá, se armó un limpio. ¿Cuántos van conmigo? Porque este rey le dice, repito, un rey terrenal, el de Sodoma, le dice: dame los seres humanos.
quédate con todas las riquezas que recuperaste, tómalas para ti. Ha podido decir Abraham otro dicho: bueno, aquí no se cumplió que Cachicambo trabaja para Lapa. Aquí el Cachicambo trabajó para el Cachicambo porque hice este esfuerzo, enfrenté una guerra, pero me van a quedar todos estos bienes. Y quiero resaltar eso porque quiero resaltar la actitud de Abraham y la respuesta de Abraham ante semejante situación. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Para qué Abraham decidió no tomar ni una correa de lo que había recuperado? ¿Para qué? ¿Qué dice la escritura allí? Él revela el propósito. Él dice: yo no voy a tomar nada de eso para. El para es el propósito. ¿Cuál era el propósito? No darle la gloria al hombre. Abraham sabía bien que la victoria se la había dado Jehová, no el rey de Sodoma. El rey de Sodoma había sido vencido. No sé cuántos entienden. Abraham sabía bien quién le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, allá en Génesis capítulo 12, y te bendeciré y serás de bendición. Aquí está cumpliéndose la promesa. Te bendeciré y serás de bendición. ¿Ok? Abraham sabía que su bendición en la tierra venía del cielo, que sí se le multiplicaban en la tierra las vacas que él cuidaba, los bueyes y los asnos y todo lo que Dios le multiplicó en sus manos, las tierras, pero que venía del cielo, que Dios se lo había dado. Por eso además Abraham no tuvo ningún reparo en entregarle al sacerdote Melquisedec los diezmos de lo que él había recuperado. ¿Ok? Pero cuando viene este hombre y le da este ofrecimiento, se para firme y dice: no. Un hijo y una hija de Dios debe vivir a diario consciente de eso, que la gloria de lo que nosotros hacemos no es para nosotros. La gloria solamente es para Jesucristo. Él es el único que lo ha podido hacer en nosotros. Si no, no hubiese sido posible. Entonces, para que no digas tú: yo enriquecí a Abraham. Si Abraham aceptaba eso, el rey orgulloso de Sodoma iba a decir: Abraham es bendito y es próspero porque yo fui el que lo bendije. Yo fui el que le di de mi riqueza, le di de mis bienes, yo le dejé a él el botín. Y él se iba a engolfar. Hermano, y quiero decirte esto: Dios es celoso. Por eso es que tú y yo a veces somos un poquito celosos, porque nos parecemos a él, porque nos hizo imagen a semejanza de Dios. Pero Dios es celoso. Claro, eso hay que controlarlo, ¿no? Y no irse al punto de esos celos enfermizos que hacen daño. Pero Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él había puesto su marca en Abraham para bendecirlo. Él ha puesto su marca sobre ti, sobre mí, para bendecirnos. No te apresures a ayudar a Dios con ayudas terrenales que le den la gloria a la tierra. Espera que sea Dios el que te bendiga en lo que vas a hacer, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Y Abraham siguió diciendo, verso 24: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. ¿Ok? Esto está diciendo de que estos hombres de allá fueron con él a acompañarlo en esa lucha, y como eran de allí, él con justicia dice: a ellos sí, porque ellos son de tu pueblo, pero para mí no, dijo Abraham. Ok, esto fue una historia de redención de alguien que, vencido por otro, ha sido llevado esclavo, y otro que un día fue redimido por Dios, se deja usar por ese Dios que lo redimió a él para redimir a aquel alguien. Este es Abraham dejándose usar para redimir a su sobrino Lot. ¿Ok? Mírate y míreme yo en esta posición donde hemos sido redimidos y ahora Dios nos utiliza
para redimir a muchos. Amén. Ok. Quebramos hacia la parte final de la enseñanza. Y finalmente Jesucristo hará lo mismo. Nos reunirá a todos en su reino milenial para comenzar la eternidad con una redención incomparable, indescriptible, maravillosamente hermosa. Por eso tenemos una expectativa muy grande y quiero que leamos varios pasajes bíblicos que realmente son algunas de las descripciones de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros, pero tengo que ser sensato, no son todas para nada. Dios ha hecho mucho más por nosotros. Isaías capítulo 35. Verso 10. Y los redimidos de Jehová, ¿quiénes? Si yo pregunto hoy aquí, ¿quiénes se sienten que han sido redimidos por Jesucristo? Ok. Entonces, esto que vamos a leer en la palabra de Dios es para los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. ¿Con qué vendremos? Y gozo perpetuo. ¿Qué es un gozo perpetuo? Perpetuo es eterno. Es un gozo que no será interrumpido. Será sobre nuestras cabezas. Tenemos esperanza de que las angustias y preocupaciones que hoy te afligen en la mente van a cesar. Y el gozo perfecto de Dios va a reposar sobre nosotros. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¿Qué va a huir? La tristeza y el gemido. Esa angustia, ese gemir, ese sufrimiento va a huir y va a venir la alegría. ¿Perdón? Amén. Ok. Isaías 43. Verso 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién eres tú? ¿De quién eres tú? Cuando la Biblia Reina Valera dice Jehová, está diciendo el gran yo soy. Tú y yo somos del gran yo soy. Amén. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías 44, verso 22. Desde el verso 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, yo te rescaté, te está diciendo Dios. Yo te recuperé. Isaías 51 y verso 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. ¿Cómo volveremos? Cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Una vez más, Dios lo sigue diciendo y lo mantiene. Huirán el dolor y el gemido, y el gozo vendrá a nosotros. Isaías 62 y verso 11 y 12 dice: He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán
ciudad deseada, no desamparada. ¿Escuchaste? ¿Y sabes por qué esto hace un contraste en nuestra alma? Porque muchas veces tú y yo nos hemos sentido desamparados. Muchas veces tú y yo, repito, nos hemos sentido, mas no hemos estado. ¿Cuántos me escucharon? Muchas veces nos hemos sentido como Calimero, siempre yo, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que esto a mí nomás que me pasa a mí. Si yo le contara, cuidado, porque a lo mejor a quien se lo vayas a contar le pasó peor. Y te va a decir, sí, bueno, si te contara yo. A la final se van a abrazar los dos a llorar. Vamos a llorar juntos. Pero ¿qué pasa? Que todos los que somos de Dios alguna vez hemos estado angustiados. Hemos tenido miedo. Elías tuvo miedo. Elías tuvo depresión. No extrañes que en algún momento te haya pasado eso. Pero ¿sabes qué? Allá en la cueva del miedo y de la depresión, Cristo llega. Eso no lo aísla Él de nosotros. Allá llega Él y nos da la mano y nos dice, levántate, aliméntate, todavía queda largo camino que recorrer. Todavía hay propósitos que cumplir. Todavía hay objetivos que voy a cumplir con tu vida. Todavía hay planes hermosos y maravillosos para ti, nos dice el Señor. Amén. Y dice que no nos llamarán ciudad desamparada, sino ciudad deseada. Muchos querrán ser como somos nosotros. Y esto no es para que te engolfen. ¿Viste? Quieren ser como yo porque soy narizón y tal. Esto es para que digas, quieren ser como yo porque ven a Cristo en mi vida. Quieren ser como yo porque ven como Cristo ha bendecido mi vida. Por eso nosotros cuando ellos vengan, yo quiero ser como tú, nosotros le decimos, tú tienes que ser como Él, como Cristo, y mostrarle siempre a Cristo, no a nosotros sino a Cristo. La gloria es de Él. Jeremías capítulo 31 y verso 11. Porque Jehová redimió a Jacob. Mira esto. Lo redimió de mano del más fuerte que él. Aquellos que todavía están luchando han determinado caminar con Cristo. Pero hay áreas en tu vida donde todavía estás luchando. De hecho, has llegado a creer que en esa área no vas a poder vencer. Porque aunque has reconocido que está mal y que es pecado y que delante de Dios no está bien, aunque le has pedido perdón a Dios muchas veces, has vuelto a reincidir. El alimento que Dios te da en este momento para eso no es, en ninguna parte de la Biblia dice que la tiniebla va a prevalecer, como tú te estás resignando a creer. Quizás hay personas adictos a la pornografía, o quizás adictos al trabajo, o al dinero, o a los juegos, o a la ira, a la soberbia, al no saber controlarse, no tomar control de sí. Y en cualquier situación rápido miran atravesado que si los ojos dispararan, pum, 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 caemos fulminados. O una respuesta áspera, quizás piensas, bueno, va a venir Cristo y yo voy a estar así. El alimento que Dios te dice es que la luz prevalece sobre las tinieblas. El alimento que Dios te dice es que la obra que Él un día comenzó la va a perfeccionar. El alimento que Cristo te dice es que su reino es como una pequeña medida de levadura que se coloca en una masa grande de harina, pero esa levadura la va fermentando poco a poco toda. Y Él dice hasta que todo es leudado. No solamente todo tu ser, sino toda tu casa, toda tu comunidad y todo. La luz de Cristo va a avanzar. Las tinieblas no van a avanzar. Te explico. Las tinieblas van a avanzar en el mundo. Isaías capítulo 60. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti, léelo y vas a encontrar que sobre el hijo y la hija de Dios hay una diferencia. Y mientras la tiniebla está avanzando en el mundo y la maldad, sobre nosotros los hijos de Dios está avanzando la gloria. Porque ahí dice, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por eso comienza diciendo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Andarán muchos al resplandor de tu nacimiento, dice esa profecía. Entonces dice allí Jeremías 31:11, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Dile a ese vicio que te quiere mantener atado, dile, párate firme como lo hizo David, el rey David, y allí está en los salmos registrado. Y dile, aunque yo no haya tenido el valor y las fuerzas para dejarte y vencerte, hay uno que te venció por mí, que se llama Cristo y está conmigo dentro de mí. Así que si no te vencí yo, te venció Él, pero tú te vas de mi vida. En el nombre de Cristo te vas de mi vida. Te vas de mi vida, te vas de mi vida. Amén. Porque Él nos redime del mano del más fuerte que nosotros. Hay cosas, cuando Cristo llegó a mi vida, yo me enamoré de Él. Yo le quería gritar a todo el mundo que era cristiano. Tuvieron que detenerme como la quinta vez que pasé. Volvía para la iglesia el otro domingo. Ya había aceptado a Jesucristo. Volvía para la iglesia, hacían el llamado y ahí estaba yo, otra vez. Venía la otra semana, volvía a dar el pastor la predicación, hacía el llamado y ahí estaba yo. Hasta que un líder me dijo, Carlos, vení acá. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Por qué todos los servicios pasas a recibir a Cristo? Porque estoy enamorado de Él. Quiero caminar con Cristo y no me da pena, o sea, me siento orgulloso de decirle a la gente que Cristo es mi Señor, mi Salvador. Ok, y eso está bien, me dice, hasta ahí está bien. Mi lindo, pero la primera vez que lo aceptaste fue suficiente. La primera vez que rendiste tu corazón a Él, Él te selló con su Espíritu Santo, Él te llenó, ya. Ahora de aquí en adelante camina con Él, pero no. Entonces me invitó un primo para otra iglesia, ya también. No, porque tengo que recibirlo en todas las iglesias que vaya. Bueno, a Dios la gloria. Que el fuego del primer amor no se apague. Así no estemos pasando en todos los llamados, ¿ok? Pero sí pasamos al llamado de seguir caminando con Él. De decirle, Señor, aquí estoy llamándote hoy más que nunca. A Dios la gloria. Mateo capítulo 12. Dos pasajes más. Y verso 22. Entonces fue traído él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí es donde nos cobra fuerza la Escritura para este mensaje. Cristo dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es desparramar? Para mí desparramar es, pasamos la página en los días de la escasez y llegamos a los días donde nos llegó la abundancia. Y ahí está la abundancia frente a nuestros ojos.
Pero nosotros no tomamos y valoramos eso, sino que lo desparramamos. Dejamos que se pierda. Dejamos que se pierda. Voy a poner un ejemplo trivial y eso lo vamos a llevar a cualquier escala. Era necesario solo un paquete de pan de sándwich, pero como había abundancia, compramos 5. Mientras usábamos el 1 y el segundo, los otros 3 agarraron pelo, se pusieron con moho, se dañaron y se perdieron. Y se perdieron y no se aprovecharon. Más o menos eso es un ejemplo trivial de desparramar. ¿Qué está diciendo Cristo? Está diciendo una ley espiritual. Está diciendo: yo le saqué el demonio a ese hombre porque yo he vencido al que los tenía atados a los hombres. Yo he venido y he vencido al que tenía atado a los hombres. Yo soy más fuerte que él. Yo lo he atado. Así que el que esté conmigo, lo que tiene que hacer es recoger los frutos. O sea, ir con firmeza a hablar de Cristo, a vivir a Cristo. Porque tarde o temprano esa semilla va a germinar y va a dar su fruto, porque ya Cristo venció. El que no hace eso y recoge los frutos, lo que hace es que desparrama. Están allí, pero está dejando que se pierdan. Ay, pastor, es que usted no sabe lo difícil que es mi hijo para entrarle, y mi hija para entrarle, y cómo le digo yo a mi hermano que es tan tremendo, y cómo le digo yo a mi mamá que está tan arraigada con esto y con aquella religión y con lo otro. Simplemente es muy simple, porque no somos nosotros los llamados a convencer, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Nosotros sembramos la semilla que es la palabra. Simple le decimos: Jesucristo te ama y Él es tu camino al Padre. Él dio su vida por ti. De ahí para adelante, cosas como eso es todo. Lo demás lo va a hacer el Señor. Pero lo vamos a recoger el fruto, porque Cristo venció al enemigo que los tenía atados. Repito, lo venció. Aunque eso no se ve así físicamente, en lo espiritual esto ocurrió. Por eso es que cuando oramos por alguien endemoniado, el demonio se va. Porque el que tiene la autoridad sobre los demonios está viviendo en nosotros. Se llama Jesucristo. Por eso es que oramos por enfermos. Y si es la voluntad de Dios, la enfermedad desaparece y Dios lo sana. Si no desaparece, porque no ha sido la voluntad de Dios. Pero de seguro que Cristo lo venció. Amén. Ok. Y finalmente leemos Apocalipsis capítulo 5. Cuando el Señor me inspiró esta enseñanza, yo la comencé a escribir y a guardar como una historia de redención. Mientras oraba y meditaba en el Señor acerca de ella, el Señor me dijo que cambiara el nombre y colocara un legado. ¿Por qué? ¿Qué es un legado? Un legado es aquello que se transmite de una generación a otra, o de una persona a sus sucesores. ¿Ok? Lo que Cristo hizo personalmente, se lo delegó a sus discípulos. Lo que sus discípulos hicieron, se los delegaron a los discípulos de ellos. Los discípulos de los discípulos a los discípulos. Y hoy, de esa manera, ha llegado el reino de los cielos a tu vida y a la mía. Y de esa manera tiene que seguir llegando a muchos. ¿Cuántos entienden? Entonces, además de ser una historia de redención, es un legado de redención que Cristo ha hecho, que Cristo nos ha redimido, pero que también Cristo nos ha entregado. La mujer samaritana, en ese momento que Jesús le explica, decide tomar del agua de él. ¿Y qué hace inmediatamente? Sale disparada y comienza a hablarle a la gente del Cristo que llegó a su vida. ¿Ve? Entonces, es un legado. Apocalipsis capítulo 5. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Nos has qué? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Para qué? ¿Qué te hizo Cristo para Dios? ¿Qué te hizo Cristo para Dios? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No solamente Jesucristo, termino diciendo, nos ha redimido para ser salvos. Cuando no conocíamos de Dios, veíamos la eternidad como estar en el cielo, quizás en las nubes. He escuchado niñitas decir, en estos días escuché a una hermana muy amada en Cristo hablar de su nieta, que decía: abuela, ¿en cuántas nubes vamos a estar subidos en el cielo? Ella le dice: no sé, pero ¿por qué me preguntas eso? Porque fulana, mi prima, está muy gordita, y yo quisiera que Dios nos ponga a nosotros en una nube y ella en otra, vaya a ser que se rompa y nos caigamos. Cuando no conocíamos del Señor, pensábamos que la eternidad era en el cielo simplemente. A medida que hemos ido conociendo la Escritura, Cristo nos ha dejado cosas hermosas allí, a lo cual yo puedo describir como el principio de la eternidad. Cuando el Señor levanta a la iglesia, está allí en Apocalipsis capítulo 4, una adoración, así diríamos nosotros mientras tanto, una adoración en el cielo, en el trono. En esa adoración ocurre esto que acabamos de leer. Mientras debajo en la tierra se desatan los sellos de la gran tribulación. Pero la Biblia describe cronológicamente y perfectamente bien que después de la gran tribulación y el Señor haber cosechado a su pueblo Israel a través de ese sufrimiento, a muchos de ellos,
Dice la Biblia que vendrá del cielo hacia la tierra. Ya este no es el rapto. Este es Jesucristo en el caballo blanco, con los ejércitos celestiales siguiéndoles. Teniendo en el muslo escrito: Rey de reyes y Señor de señores, vendrá sobre la tierra a ponerle un parado determinante a Satanás. Y él va en ese momento a quitar de en medio a la bestia y al falso profeta y a ponerlos en un lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 19. Y a Satanás lo va a atar en un abismo y le va a poner un sello, dice allí, por 1000 años, donde él no podrá estar en ningún lugar de la tierra, donde él no podrá engañar a nadie. Y entonces ocurrirá la primera redención, donde dice: bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, comenzando el reino milenial, lo que nosotros llamamos el reino milenial. 1000 años de comienzo, pero no en esa tierra devastada que dejó la gran tribulación y que va ahorita en descenso. Él promete cielos nuevos y tierra nueva, donde moran la justicia. Y en esos cielos nuevos y tierra nueva, donde vislumbra el profeta lo que el Espíritu le da y dice: el bebé va a jugar con el cachorro del león y tendrá la mano cerca de la cueva de la serpiente y no le hará daño. Nadie hará daño en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Entonces vamos a comenzar a disfrutar de nuestra eternidad con 1000 años marcados por el Señor allí, con 1000, porque Él tiene que hacer justicia. La Biblia dice que lo que perdimos en Adán por su pecado, lo recuperamos en Jesucristo. Y el hombre que más duró después de Adán haber pecado fue Matusalén. Por eso es que a los viejitos le dicen: ese tiene más años que Matusalén. Y duró 969 años aproximadamente. Por eso esa primera etapa va a ser de 1000. Cristo va a hacer justicia. Y los que Él haya redimido, vamos a vivir y a reinar con Él. Por eso allí dice: y nos hizo reyes y sacerdotes, porque en esos 1000 años la Biblia dice que vamos a reinar con Jesucristo sobre la tierra. No más partidos políticos, no más gobernantes corruptos, no más extorsionadores, no más Satanás en la tierra endulzando el oído del ser humano para que peque como en el paraíso. Incluso esto va a ser un mejor paraíso, porque en el paraíso donde estaban Adán y Eva, Satanás estaba. Estaba Dios, pero estaba Satanás. Poseyó a la serpiente para engañar a Eva. Pero en estos 1000 años la Biblia explica que Satanás está quitado de en medio. Y tú y yo estamos con cuerpos transformados, redimidos por cuerpos incorruptibles, que nos dará el Señor el día de la redención. Y reinaremos y viviremos con Cristo 1000 años y no nos vamos a poner viejitos, ¿verdad, Alfonso? No nos va a doler la rabadilla, ni nos va a doler tal, no nos vamos a enfermar, vamos a vivir en victoria para siempre. Luego de esos 1000 años el Señor va a hacer su juicio sobre los demás muertos, dice la palabra. Y luego de haberlos enjuiciado, terminará destruyendo a Satanás cuando le suelte después de esos 1000 años, y él saldrá a engañar. Y entonces veremos venir del cielo, dice Juan, la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con los hombres. Pronto, si el Señor lo permite, retomaremos amando su venida y terminaremos esa parte que nos quedó pendiente, que es majestuosa, es maravillosa. Pero sin más, te quiero decir, iglesia, la salvación y la redención que Cristo nos ha dado no solamente es salvación hoy. Lo que viene es lo más maravilloso. Lo que viene es lo más tremendo. Y créeme que no será nada aburrido en las nubes del cielo. Dios tiene aventuras que hacer junto con nosotros. Seremos reyes y sacerdotes con Cristo, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Dios, te doy gracias, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude a asimilar tu palabra, nos ayude a ubicarnos en nuestro interior, en nuestra identidad, en donde tú quieres que estemos ubicados. Nos ayudes a comprender que no somos nuestros,
que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que tú pagaste, tú nos diste la vida y no nosotros a nosotros mismos. Pero nacimos sin conocerte y estábamos a tus espaldas. Y cuando estábamos en esa condición conocimos que tú pagaste un precio para redimir nuestras almas y nuestras vidas del que era más fuerte que nosotros, que era el enemigo. Y Padre Santo, gracias, porque digo era con toda conciencia. Tu palabra dice que ahora nosotros en tu nombre podemos tener al enemigo bajo nuestros pies y tenemos que echarle fuera de toda persona que él te esté tratando de atar, Señor, en esta vida. Dios, te pido que nos bendigas para ayudar a comprender nuestra identidad y estar firmes en ella, para recordar día a día el precio que has pagado por nosotros y que nuestras vidas te pertenecen. Ayúdanos, Dios, a tomarnos de tu mano para que se cumpla tu plan perfecto en cada uno de nosotros, para que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros. Y úsanos, Dios, como lo has determinado, para ser luz de este mundo, para ser sal de esta tierra. Úsanos como instrumentos para llegar a todos aquellos que te necesitan, Dios, que necesitan escuchar que hay una salida, que hay una esperanza, y esa esperanza eres tú, Cristo. Sin antes haber comprendido nosotros mismos esa salida, esa esperanza. Padre mío, oro por aquellos que se sienten atados por ciertos pecados o vicios, y te pido en el nombre de Jesús que la gracia de tu Espíritu Santo, que sobreabunda sobre el pecado, llene sus vidas, impacte sus vidas para poder ser totalmente libres, Señor, de todo tipo de pecado. Padre mío, oro por aquellos que tenemos deudas, que sentimos que no podemos pagar, compromisos que debemos afrontar. Y te pido, Padre, tú que eres el dueño del oro y de la plata, tú que te has presentado a nosotros como Jehová Jireh, el Dios proveedor, el Dios que provee, tú que nos has dicho que suplirás todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oro por todos aquellos que están viviendo situaciones como esta, pidiéndote, Padre mío, que como lo hiciste, y lo leemos en la historia con muchos, lo hagas hoy con nosotros. Dejes caer lluvia del cielo, bendición del cielo, de tal manera que tus hijos estén provistos, que tus hijos puedan ser responsables y puedan estar solventes, que tu iglesia pueda estar solvente. Padre, pido, me humillo delante de ti. Por mucha destreza o talento que tengamos, por mucho esfuerzo o inteligencia que invirtamos, Padre, no podemos sin ti. Reconozco en nombre de este pueblo que te necesitamos, que necesitamos de tu ayuda, de tu bendición, de tu provisión, de esa redención que nos rescata, Señor, de aquellos lugares de donde no podemos salir, de donde no tenemos la capacidad o las fuerzas para salir. Te pido, Dios, al que está enfermo, que tu gracia y tu misericordia ministren sobre su vida, sobre su cuerpo, que mientras estés cumpliendo tu propósito en ellos en la tierra, les des salud, les des libertad, les des medicina para lo que les haga falta, y que podamos comenzar a vivir la vida en abundancia que en ti tenemos, Cristo. Te pido, Dios, por los que están pleitados, Señor, para que traigas perdón, para que traigas comprensión, para que traigas humildad, para que traigas amor, y tu restauración esté con nosotros, tu paz y bendición esté con nosotros. Te doy gracias, Señor, muchas gracias por este mensaje, por este día y por tu presencia. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.